torácica interna o mamar, ambas posiciones, derecha e izquierda. Algo que no hemos mencionado es localización. ¿Dónde va a estar localizado? Estamos mencionando en el mediastino superior, pero ¿en qué parte específicamente? En la parte posterior al esternón, entre el manubrio y el cuerpo. Por eso entonces la lógica de que venga la arteria torácica interna derecha e izquierda. Las arterias intercostales. ¿Qué arterias intercostales? Tenemos anterior, pero como tenemos de la 1 a la 6, ¿cuáles van a ti? De la 1 a la 4 y a veces 5, por eso vamos a poner de la 1 a la 5. ¿Qué otra arteria? Las intercostales anteriores, 1 a 5, ¿de dónde son ramas? De la torácica interna. Pero una arteria que no la hemos conocido, les presento, se llama arteria mediastínica. Mediastínica. ¿De dónde son las arterias mediastínicas? Estas son ramas de la aorta torácica o descendente. Entonces las mediastínicas son ramas de la aorta torácica o descendente. Como es una glándula que empieza a crecer en la adolescencia, hay una variación entre su sistema de irrigación y su sistema. Repito, la mayoría de las glándulas, por ejemplo, a la glándula tiroides van arterias tiroideas y las venas tiroideas, ¿no? Hay la arteria superior y la vena, también hay la vena tiroidea superior, ¿no? Pero para timo no funciona esta explicación. Van a drenar, repito, a la vena brachiocefálica izquierda. Repito, ¿por qué la variación? Porque el timo se desarrolla después de la adolescencia y busca dónde drenar. La vena tiroidea inferior. Ahora sí, la vena torácica interna. Interna o mamaria. ¿Qué más en relación a timo? Vamos a mencionar nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos de timo. Los nódulos van primero a los traqueobronquiales. Y de los traqueobronquiales lo mismo que hacía pulmón, a los broncomediastínicos. Inervación va jalando fibras del nervio frénico y nervios intercostales. Y nervios intercostales. ¿Cuáles intercostales? De la 1 a la 4 generalmente. ¿Qué más para ti? Ahí está una de las primeras glándulas ubicadas en el mediastino superior. Mencionemos el otro concepto, grandes vasos. ¿Qué más encontramos en el mediastino superior? Grandes vasos. Algunos conceptos de grandes vasos solo necesito recordar. Repito, ¿qué otra estructura? Grandes vasos. Empecemos con lo que ya sé. Ven. Brachiocefálica. ¿De qué lado? La del lado derecho y la del lado izquierdo se unen. ¿Y dónde drenan? Drenan a la vena cava superior. ¿Qué concepto me aumenta Keylor en esta parte? Me dice, la cava superior drena a la altura del tercer cartílago costal. La cava superior drena a la altura del tercer cartílago costal. ¿De qué lado creen? Derecho. Altura del tercer cartílago costal, derecho. Bueno, ¿qué más en relación a
grandes vasos. Mencionemos una arteria. Se llama aorta ascendente. Mi error ha sido no contar con lo que decía Henri Rouvier. Henri Rouvier, en la 11ª edición, les ha dado un diámetro de la arteria aorta ascendente, 65 a 70. ¿Sí? Pero no es el diámetro como tal, ahí hay un error de transcripción y lo repite con arteria aorta. ¿Dónde encontramos un verdadero diámetro? Keimur me da un verdadero diámetro. Entonces, ¿cuál es el diámetro? Repito, que han realizado, es error mío. ¿Por qué? Porque hay un error en la edición de la 11ª edición de Henri Rouvier. El diámetro de la aorta ascendente es 2.5 centímetros. Voy a dar una reglita si quiero, voy al corazón, ¿sí?, de anfiteatro y lo mido. Los orificios atrioventriculares están correctos, 90 el izquierdo y 110 el derecho. ¿Sí? Es más grande el derecho y más corto el izquierdo. ¿Sí? Pero acá, de la aorta ascendente, les estoy dando un diámetro. ¿Qué más de la aorta ascendente? Ramas de la aorta ascendente. ¿Cuáles serán las ramas de la aorta ascendente? Se llaman arterias coronarias. ¿Qué coronarias? Derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Esas son las arterias coronarias. ¿Sí? ¿Qué más en relación a aorta ascendente? ¿Dónde empieza? Siempre les voy preguntando, ¿no? ¿Dónde empieza la aorta ascendente? Si siempre les pregunto. Ventrículo izquierdo. En el Por pecho. lo menos con ese concepto, algunos conceptos relevantes, muy relevantes, tengo que darme marcado. Repito, aorta ascendente inicia en el ventrículo izquierdo. ¿Y dónde termina la arteria aorta ascendente? Termina a la altura del segundo cartílago costal derecho, para dar paso a la aorta ascendente, o el callado de la aorta. Entonces termina a la altura del segundo cartílago costal. ¿De qué lado creen? Del lado derecho. Del lado derecho. Muy bien, ya tenemos aorta ascendente. Vamos con callado de la aorta, que forma parte de los grandes vasos. Entonces voy y describo callado de la aorta. Entonces acá tengo callado de la aorta. Callado de la aorta. Algo a mencionar. Les había dicho que el día sábado pueden venir a estudiar. Se va a cambiar el horario, va a ser de 7 de la mañana a 8:30, no va a ser de 8:30 a 10. ¿Sí? Entonces el horario que tienen es un horario para estudiar, ¿sí? No es para otra cosa. Entonces el callado de la aorta, ¿qué me dice primero? Ramas. ¿Cuáles son las ramas del callado de la aorta? Recuerden, la arteria brachiocefálica. La arteria subclavia, ¿de qué lado? Izquierda. La arteria carótida común del lado izquierdo. Eso recuerdo, algo que ya sé. Ahora, ¿dónde inicia y dónde termina el callado de la aorta? Inicia ¿dónde? A la altura del segundo cartílago costal, ¿de qué lado? Derecho. ¿Y dónde termina? A la altura del segundo cartílago costal del lado izquierdo. Ahí está el callado de la aorta. Entonces, justo cuando sale, si esquematizamos a corazón, justo cuando sale, entonces sale de esto que repito es ventrículo izquierdo.
Miren cómo sale. Tenemos arteria aorta. Haz esto. Este es anterior. Y por debajo viene esta arteria. Acá viene arteria pulmonar. Es la arteria pulmonar. Entonces dice, entre las dos existe una comunicación. En la vida embrionaria era un conducto, pero en la vida adulta va a ser un ligamento. ¿Qué se llama este ligamento? Ligamento arterioso. Este es el ligamento arterioso. Repito, en la vida adulta, ligamento. En la vida embrionaria fetal, conducto. Comunica arteria aorta con arteria pulmonar. Igual que se comunicaba atrio derecho con atrio izquierdo. ¿Por qué? Porque ese pulmón no trabaja. Y la poca sangre que está yendo a ese pulmón en el feto tendrá que irse hacia ese conducto. En la vida embrionaria o fetal. ¿Sí? Pero después del nacimiento, ¿qué hemos dicho? Se cierra. Se cierra. Pero en algunos niños no se cierra. ¿Cómo van a escuchar? Hay ruidos sobreagregados. Ahorita el único ruido que hemos escuchado se llama dub, dub, dub. Representa sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Cuando escuche corazón es el dub, dub. ¿Alguna vez han escuchado el tren? ¿Sí? Un tren, aunque en películas. Para que les recuerde. ¿Les suena ese sonido? Entonces no se olviden de ese sonido. Porque cuando el conducto está permeable, hay un soplo imaginario. Entonces nunca me voy a olvidar, si escucho en corazón un soplo imaginario, no es otra cosa. A nivel mundial, el soplo imaginario es conducto arterioso permeable. El soplo imaginario es conducto arterioso permeable. ¿Y cómo lo voy a escuchar? Es un soplo, un ruido sobreañadido al corazón. Entonces ahí está, un soplo como tal. Bien, ya tenemos callado de la aorta. ¿Qué es la otra estructura mencionada? Voy y describo. Aorta ascendente, callado de la aorta, ya hemos mencionado venas, ya están los grandes vasos. ¿Qué más vamos a mencionar en mediastino superior? La presencia de nervios. ¿Qué nervios van a ir desde cuello a mediastino? Va a ir el nervio frénico. Frénico. Si el escaleno anterior y el posterior va uno a la primera costilla y el otro a la segunda costilla, es una relación interesante, ya les había dicho, para encontrar al frénico. No se olviden que el frénico derecho e izquierdo están por delante del escaleno anterior. Y delante del escaleno anterior va a ingresar al mediastino superior. Tenemos otro nervio, igual, que va a ingresar. El vago derecho e izquierdo. En relación anterior a la arteria subclavia. Y ahí ingresan estos nervios, frénico y vago al mediastino superior. Seguimos. Entonces esas son las estructuras del mediastino superior. Vayamos con mediastino. ¿Qué mediastino? Inferior. Y el mediastino inferior, repito, ¿quién lo divide? Era una pregunta de su guía. Lo divide el pericardio. Entonces el pericardio divide al mediastino inferior en tres. Una porción anterior, una porción acá, división. Una porción anterior, una porción media y una porción posterior. En la porción anterior del mediastino, ¿qué encuentro? Encuentro mi arteria torácica interna o mamaria. Y de los dos lados, ¿no? Derecha e izquierda.
izquierda. Derecha, izquierda. Como encuentro vena, como encuentro arteria, también encuentro vena. Vena torácica interna o mamar. De los dos lados, derecha y izquierda. ¿Qué más para el concepto de mediastino anterior? ¿Qué más encontramos? Músculo. Encontramos al músculo transverso del tórax. Encontramos a un ligamento, que el ligamento va del pericardio a externo. Externo pericárdico. Ligamento externo pericárdico. Externo pericárdico. Muy bien. Entonces son estructuras que encontramos en la parte anterior del mediastino. ¿Y qué encuentro en la parte media? Encuentro el pericardio. Y encuentro también pericardio y corazón. Ahora, en el mediastino posterior, ¿qué encuentro? Voy y describo a una de las principales estructuras. Aorta torácica o descendente. ¿Qué voy a mencionar de la aorta torácica o descendente? Voy a mencionar que tiene 9 ramas pares. La aorta torácica o descendente da origen a 9 ramas pares que se hacen llamar intercostales posteriores de la número 3 a la número 11. Esas se llaman intercostales posteriores de la 3 a la 11. Otra rama que da la aorta torácica, la arteria subcostal. Para los dos lados, lado derecho y lado izquierdo. ¿Qué estoy subrayando? La subcostal. ¿Como rama de qué? De la aorta torácica descendente. El abdomen, cuando ya pasen al siguiente semestre, ¿sí? ¿Qué vamos a llevar? Vamos a llevar una continuación de la aorta torácica, porque otro de los conceptos es también dónde inicia y dónde termina. Entonces acá tenemos el callado de la aorta y todo esto que continúa se denomina aorta torácica. ¿Dónde inicia? Inicia a la altura del segundo cartílago costal. ¿De qué lado? Izquierdo. ¿Del lado izquierdo? Otro concepto de la aorta. La aorta se encuentra desviada hacia el lado izquierdo. ¿Qué otra más? ¿Dónde va a terminar la aorta torácica? Termina atravesando al músculo diafragma. Este es el músculo diafragma. ¿Cómo se llama el orificio por el cual la aorta atraviesa? Y es donde termina, por si acaso. Termina en el hiato aórtico. Así se llama al orificio en el músculo diafragma. Hiato. Para el paso de la arteria aórtica. Entonces, hiato es el orificio por donde pasa. La aorta torácica se continúa con otra, y esta es la que van a ver en anatomía 2. Se llama arteria aorta abdominal, la triple A. ¿Sí? Arteria aorta abdominal. ¿A qué altura atraviesa el músculo diafragma? A la altura de T12. ¿Sí? Entonces la aorta torácica o descendente termina en el hiato aórtico a la altura de T12. Es ahí donde termina. ¿Qué ramas da? Estoy conociendo estas ramas. Se llaman intercostales posteriores, ¿sí? Tanto al lado derecho como al lado izquierdo.
Estas intercostales posteriores van de la 3 a la 2. Me da otra rama, la última. Se llama arteria subcostal. Es la número 12 la subcostal. Y repito, es rama de la aorta torácica. Cuando lleven anatomía 2 y se topan con un recuadro que está mal, dice como rama de la aorta abdominal, la subcos, pero ahora nos está mencionando como rama en esta parte de mediastino, como rama de la aorta torácica, la subcos. ¿Cuál está cierto? Este concepto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la subcostal da indicación en tórax. Tórax. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más? Mencionamos otras ramas anteriores. Dice, la aorta torácica da de 2 a 5 ramas esofágicas. Otra de las ramas que da la aorta torácica son de 2 a 5 ramas esofágicas. Entonces, algunos que ya les he explicado mediastino completarán con este conocimiento su descripción, ¿no? Para medias, de 2 a 5 ramas esofágicas. ¿Qué más da? Da una arteria bronquial. ¿Cuál? La del lado izquierdo. Porque la del lado derecho es rama de quién es? La arteria bronquial del lado derecho es rama de la intercostal posterior número 3. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Entonces da una arteria bronquial izquierda. ¿Qué otra rama más da? Da de 2 a 6 ramas mediastínicas. De 2 a 6 ramas mediastínicas. Y la otra, la última ramita que dejo. Miren, esta ramita sale de la aorta torácica y hace esto. ¿Vemos? ¿A quién está irrigando? Al músculo diafragma. ¿Sí? Por lo tanto, esta última ramita se llama arteria frénica superior. Entonces, nuestra ramita se llama arteria frénica. ¿Frénica qué? Superior. Y son 2 por si acaso, derecha e izquierda. ¿Cuál es la primera pregunta para hoy? Porque lo van a hacer después de que acabe la explicación. ¿Cuáles son ramas parietales y cuáles viscerales de la arteria aorta? ¿Aorta qué? Torácica. Entonces esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son ramas parietales y cuáles son ramas viscerales que van a víscera? Es el concepto. ¿Va? Bueno, acá tenemos al mediastino inferior. ¿Qué más vamos a describir de su división posterior? Vamos mencionando la parte posterior. Mencionamos a una estructura que va en la parte posterior. Vamos a la división posterior. Además de la aorta torácica, esófago. Y tiene un diámetro esófago de 2 centímetros. Justo a la altura del mediastino tiene estrechamientos. ¿Cuáles son los estrechamientos? Donde el diámetro va a ser de 1.8 centímetros. Entonces tenemos un estrechamiento, como les mostraba algunos en la pieza, justo cuando el bronquio se apoya sobre el bronquio. Y cuando también lo hace el callado del aorto. Por eso se llama estrechamiento broncoaórtico. El esófago va y tiene un estrechamiento. ¿Para qué sirve el esófago? Sirve para transportar el bolo alimenticio de faringe a estómago. Es un tubo, es un conducto. La mayor parte, dice, el esófago, la mayor parte del tiempo está colapsado. Así está eso. Todo el tiempo están comiendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces por eso estará colapsado.
¿Cuándo se dilata? Cuando viene el bolo alimento. Y el esófago se contrae para llevar ese bolo alimento. Por peristaltismo, así se llama el movimiento y la función de eso. Transfusión, transporte de alimentos. Transporte de alimentos desde faringe hasta estómago. Bien, ¿cuál es el otro estrechamiento? Se produce a nivel del hiato esofágico. ¿Les suena el concepto de hiato, no? ¿Qué era hiato allá? Orificio, ¿no? ¿Orificio en quién? El músculo diafragma. Ahora miren, tengo otro orificio. Se llama hiato esofágico. ¿A qué altura está el hiato esofágico? A la altura de T10. ¿No? A la altura de T10 ya no estará al mismo nivel que el aórtico. El aórtico está más atrás y el esófago está más adelante. Entonces, el hiato esofágico a la altura de T10 estará atravesando el esófago. Muy bien, ¿qué más tengo en el mediastino posterior? Tengo venas que por suerte ya hemos descrito. ¿Qué venas tenemos en el mediastino posterior? La vena ácido. La vena hemiácidos. Yo ya sé cómo se forman y dónde terminan. La vena hemiácidos accesoria. Esto tengo en el mediastino posterior. Bueno, ¿qué más? Vamos y tenemos y describimos nervios. ¿Cuáles son los nervios en la parte del mediastino posterior? El vago y el frénico. Pero en el mediastino inferior posterior, ¿dónde van a estar el vago y el frénico? Dice, el nervio vago pasa cerca, derecho, izquierdo, pasa cerca del ilio pulmonar. Cerca del ilio pulmonar. Derecho, izquierdo, pasa cerca del ilio pulmonar. ¿Estamos con el vago? ¿Sí? Justo en el ilio pulmonar da origen al plexo pulmonar. ¿Por qué da origen al plexo pulmonar? Porque le proporciona fibras parasimpáticas al pulmón. ¿Y qué hacen las fibras parasimpáticas en pulmón? Hacen broncoconstricción, vasodilatación y son secretomotores. Pregunta que también les da en su guía, ¿no? Entonces ahí están las fibras parasimpáticas. Y justo cerca del ilio pulmonar, donde están ingresando los vasos, será el ilio pulmonar. Entonces, acá tenemos otro plexo, se llama plexo cardíaco. ¿Qué hace las fibras parasimpáticas en corazón? ¿Qué hace el parasimpático en el corazón? Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces ahí está el vago. Tenemos otro nervio frénico. ¿Dónde encuentro al nervio frénico? Al del lado derecho, dice, lo voy a encontrar lateral a la vena cava inferior. Y es justamente por el orificio de la cava inferior que el frénico sigue avanzando e inerva al diafragma. Y va a la parte de la cara superior de abdomen también, por el frénico. Izquierdo. El izquierdo pasa lateral al pericardio. El izquierdo pasa lateral al pericardio. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es: ¿cuáles los nódulos linfáticos de mediastino? Solo quiero el nombre de los nódulos. Pones los 4 o 5, cabal su pregunta. Y la última pregunta: ¿dónde inicia y termina
termina ¿quién? El conducto torácico. Torácico. ¿Dónde inicia y dónde termina el conducto torácico? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esas tres preguntas. Hasta acá es tu examen teórico, práctico, el segundo par. Mañana empezamos ya con contenido del examen final, que es extremidad superior. Ahora, por filas.